Pues Mira, sí, mi vida, ¿de qué vamos a hablar hoy? no sé de qué va. Acuérdate, este programa de hoy entre tú y yo es relajado, Ujú. ¿ok? Relajado. Bueno, No quiero que me des una clase, ok, vamos quiero, a hablar de qué. quiero más relajada. Estás muy bonita, por cierto. Vamos. Gracias, mi vida. At tintaleo.com, you'll find a wonderful selection of children's books in Spanish. From an infinite list of Hispanic publishing houses, we select the best. We handpick every book title. We read them over and over again, fall in love with them, share them with our own kids, and only then we'll share them with you. We created this space because we love our language, our culture, and our roots, and we strongly believe that we can encourage bilingualism through the power of literature. Come and fill your bookshelves with books from tintaleo.com. ¿Quieres mejorar tu desempeño como negociador? ¿Estás preocupado por garantizar los mejores resultados posibles en tus negociaciones? Hemos diseñado el curso La creación de valor en la negociación, en donde encontrarás las herramientas aplicadas y cómo te puedes beneficiar con el uso de esas herramientas en los resultados finales de tus procesos de negociación. Encontrarás también las mejores recomendaciones como lecciones aprendidas a lo largo de muchos años de investigación. Mi nombre es Alberto Suárez Ledo. Soy especialista en el área de negociación, habiendo formado durante más de 20 años en toda la región a mucha gente con las mismas inquietudes que tú tienes. Te espero para que participes en el curso La creación de valor en la negociación. Más información en universidadposible.com. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su No Callaré. Sí, señor, nosotros aquí no callamos nada y menos con Maybor Petit. Ustedes la conocen, no solamente desde su plataforma, sino porque es una periodista y escritora muy aguerrida, además una investigadora del crimen internacional. Así que son muchos los temas. Maybor, un gran abrazo para ti. Muy buenas noches, días, tarde a toda la gente que nos está viendo desde las diversas esferas. Yo creo que Internet nos permite comunicarnos con toda la diáspora venezolana que está por ahí regada por todas partes, así es que bienvenidos todos y siempre es un placer, Nito, estar contigo acá en este canal donde se observa que se dice única y exclusivamente la verdad. Así es. Mira, igual que en el tuyo, que siempre lo sigo. Has tenido unos programas fabulosos, de verdad, me encantan. Y uno aprende mucho, además. Mira, yo la verdad que no tengo un tema particular contigo. Por supuesto que está el tema de Guaidó, está el tema de la cumbre, pero también hay un tema que me está llamando mucho la atención y es lo de lecherías. Una explosión en una vivienda en lecherías que yo, por cierto, debo confesar que me enteré por ti. Es decir, vi el primer Twitter, lo vi en tu cuenta. Y por supuesto después me metí y veo que tu primera impresión, que era la impresión de todo el mundo, era una explosión de gas. Esto Una ha ido fuga. como, perdón. Era al principio, la versión que se dio a conocer fue eso, una fuga de gas, pero Exacto. luego se fue adentrando al problema. Ajá, cuéntame, ¿qué manejas tú a esta hora? Mira, hay un contratista de PDVSA que tiene negocios en Houston, que se llama Ernesto Guevara Rodríguez. Ujú. Y al parecer, en el marco de todo lo que está ocurriendo con Venezuela, te puedo decir que el 80% está todavía fuera del ojo público, es decir, aquí se están haciendo negociaciones, hay una lucha, una pugna muy fuerte entre los sectores de poder por el negocio petrolero, por Citgo, por lo que se puede hacer con las transnacionales del petróleo que tienen la intención de ir a invertir en Venezuela y que están haciendo lobby a todos los niveles, no solamente en Estados Unidos, sino en la Comunidad Europea, para facilitar el proceso de inversión para extraer petróleo y gas, que es muy importante, aunque no se limita a petróleo y gas. Este individuo
que es contratista de PDVSA, muchos lo llaman empresario. Yo los llamo contratistas porque el empresario es el que crea, el que ofrece una dinámica diferente a través del proceso de creación y con ello mercadea. Los Ok. contratistas dependen del soborno para poder tener contratos que por lo general tienen sobreprecios y que por lo general tienen un pago de coimas, un pago de soborno. Entonces, eso no se puede comparar con los empresarios. En Venezuela son muy pocos los empresarios que existen. El grueso son contratistas del Estado y particularmente de PDVSA. Y este sujeto del que hablamos es contratista de PDVSA. Y había unas rencillas, me han estado contando varias versiones, todavía no tengo la que es real, aunque pues han asomado ya varios de las fuentes que tenemos allá en Lechería, donde yo viví, por cierto, yo viví por aquellos lados. Ah, Y fíjate. me hice de muy buenos amigos que me ofrecen siempre información y ellos me dijeron que todo estaba vinculado a una rencilla y una amenaza que había contra este sujeto y que se cumplió en función de que al parecer entre los acuerdos que había entre las mafias, este hombre como que no había cumplido su parte. Esa es una de las versiones, si se quiere, más cercanas o a la que yo le doy más fuerza, porque en el otro marco ahí se abrieron unas investigaciones. Por supuesto que en esta explosión pagaron los que no tenían nada que ver con el asunto, un jardinero, etcétera, pero no el verdadero responsable, en todo caso, porque aparentemente pues él no estaba allí. Entonces, él vive en los Estados Unidos y suele ir allá con alguna frecuencia, pero en ese momento no sabemos exactamente por qué se da a esa hora. En todo caso, es una advertencia que puede también ampliarse a otros sujetos que están en algunos de los casos que conocemos informando al régimen sobre negocios, sacándose ellos, obviamente. En Venezuela es muy difícil hacer, por ejemplo, lo que los medios y muchos opositores, ni tú, Mm, están haciendo con el régimen de Nicolás Maduro. Hay opositores que están legitimando al régimen, aplaudiendo la lucha contra la supuesta lucha contra la corrupción. Y esto es extremadamente triste entenderlo, porque en 24 años que tenemos de esta desgracia, todavía los medios, los comunicadores, que son, si se quiere, los que expresan hacia afuera lo que está ocurriendo, los que modelan una parte de la historia, no han sido capaces de entender la naturaleza del régimen. O le pagan para no entender, o tienen intereses para no entender. Entonces lo que sale es un aplauso, una legitimación en muchos casos a Nicolás Maduro, a Tarek William Saab, que son corruptos, que son unos sujetos que han usado el poder que tienen para enriquecerse y para hacer lo que les venga en gana. Entonces es triste porque muchos opositores, incluyendo a los que están afuera, que tuvieron que salir por razones de persecución política, están aplaudiendo y dicen, bueno, pero por lo menos Maduro está poniendo preso a, no sé, no, Álvaro Pulido, pero ustedes no entendieron qué es lo que está pasando en Venezuela. Es triste ver, porque sí, quiere decir que la capacidad crítica de los opositores ha disminuido. pero De- enormemente. no, no, y de los periodistas, porque ¿cómo es posible que no sean capaces de entender esta estrategia que está usando Nicolás Maduro para cumplir con una agenda, con una línea, una lista de requisitos que se le ha impuesto para que sea aceptado a nivel de la comunidad internacional? Porque esto es lo que está pasando. Dentro de todo el marco de la lucha contra la corrupción, de esas elecciones que supuestamente van a ocurrir y de todos estos opositores, no todos están en el mismo renglón. Yo creo que hay opositores buenos que lo hacen de corazón, pero una parte está llegando allá para legitimar a Maduro, unos que no estaban allá y otros que están afuera, pero que ahora trabajan para el régimen. Entonces es Cham- muy difícil entender una salida si no se logra, si se quiere desprender
lo que está pasando en Venezuela, lo que pasó en lechería y lo que va a seguir ocurriendo, porque las mafias están operando de la manera más impune posible para quedarse con trocitos de poder. Eso es lo que está pasando en Venezuela y bueno, tienen la buena pro los criminales de que hay periodistas que los están apoyando y opositores también, y los están aplaudiendo por la lucha contra la corrupción. Sí. Lo que pasa es que, bueno, también cuando tú ves, Maybor, quiénes son los dueños de los medios, por ejemplo, a mí me sigue llamando muchísimo la atención la cantidad de periodistas que, por ejemplo, pertenecen a la nómina de Gorrín. Yo no sé cuánto más necesitan conocer para definir, porque mira, hay algunos que te dicen, bueno, pero tenemos que vivir de algo. Sí, pero tú no puedes vivir del crimen. Y ese señor es un criminal. O sea, los $20, los $100, los $300, no sé cuánto están pagando, que tú estés ganando con ese señor, es porque ese señor le robó a alguien, timó a alguien, le hizo algo malo a alguien. No porque, como dices tú, es un empresario realmente creador de empleo, de empresa, etcétera, etcétera. No. Estos son unos señores que no existían, que uno no sabía que existían y de repente llegaron y se hicieron dueños del país. ¿A punta de qué? Bueno, solamente hay que saber el caso de la enfermera y el caso de el otro, el Tuerto Andrade, para entender que ese señor se hizo multimillonario quitándole el dinero al pueblo venezolano, robando el erario público. Definitivamente. Bueno, antes de ser el ladrón directo, con amigos directamente vinculados a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, a Cilia Flores, a Nicolás Maduro, a los hijos de Cilia Flores, etcétera, era un estafador, un abogado que pertenecía a una mafia que estafaba a los clientes y estafaba o negociaba con los tribunales en Venezuela. Es decir, que de emprendedor no tiene sino la propaganda que lo vende o lo vendía, porque ya luego de que pasó a ser uno de los sujetos más buscados por la justicia de los Estados Unidos, entonces cualquier propaganda que pague va a no tener ningún tipo de efecto, por lo menos con la gente que tiene todavía criterio. Claro. Pero sí, hay gente, hay periodistas que se venden al mejor postor y en todo caso, eso que no, yo no los llamaría periodistas, pues tienen un precio y el criminal paga el precio, eso no es nuevo. En muchos otros países donde reina el crimen organizado, una parte del cartel está vinculada directamente a la compra de periodistas, de promoción de relaciones públicas. Para que la gente entienda, el crimen organizado transnacional es una empresa que opera como tal y tiene, por ejemplo, un departamento de relaciones con el gobierno en cualquier lugar donde se encuentre. En el caso de Venezuela, el gobierno se mezcla con el crimen organizado, entonces ese departamento no opera de manera, si se quiere, aislada. En México, por ejemplo, que también tiene un alto grado de criminalidad, los carteles tienen un departamento de gobierno que pagan los sobornos a los políticos y le pagan las campañas electorales a los políticos que ellos consideran son necesarios para mantener su negocio de trasiego de drogas. En el caso de Venezuela, ese departamento de relaciones con el gobierno opera de manera directa porque ya son los del gobierno los que forman parte del cartel. Entonces ahí hay una fusión de acciones, pero tiene, como les digo, un departamento de prensa y relaciones públicas, tiene un departamento de venta internacional, tiene un departamento de pago, de cobros, de lavado, etcétera. Es una gran empresa que opera en el mundo criminal. Y bueno, en el caso de Raúl Gorrín y de Perdomo y de todos los que le acompañan, pues es una gran mafia que opera como un cartel y necesitan lavadores de imágenes, necesitan informadores y para eso compran periodistas y operadores que se venden en el mercado y muchos dicen, bueno, porque no tengo que comer, pero, o sea, yo prefiero dedicarme a hacer otra cosa que vender
mi pluma o mi imagen o mi cerebro al crimen organizado transnacional. Es vergonzoso porque no hay vuelta atrás. Cuando la gente entra al crimen organizado, a los carteles, a las mafias, no hay vuelta atrás. La única salida que se prevé allí es la muerte, porque si ustedes después de pertenecer a una mafia deciden irse y ponerse de santos, uno, que nadie les va a creer. Y dos, pues muchas veces las mafias no permiten eso. Sí. Fíjate que no hemos conversado tú y yo de esto, pero eso de que no puedes salir y te metes y te van envolviendo y te van atrapando. Yo no sé cuál es el caso de este que terminó supuestamente suicidado, este de apellido, creo Serrano, creo que es el apellido, que se suicidó en la cárcel, pero acababa de entrar prácticamente, ¿no? De Cartones de Venezuela, donde la esposa, que entiendo es peruana, está pidiendo protección, y la mamá y la hermana eh, supuestamente dejó una carta diciendo por qué se iba a suicidar. Hay un supuesto testigo que era su compañero de cárcel, pero nadie sabe quién es, ni qué vio, ni si vio algo. O sea, todo este enredo, en medio de todo esto, fíjate cómo los casos se van quedando, ¿ves? Entonces este caso se queda porque entonces vino lo de la cumbre, entonces apareció Guaidó en unas trochas y entonces lo vota Petro, entonces se nos olvida esto, pero mientras estamos en la cumbre, entonces explota una casa en Lechería, entonces la primera información que te quieren dar, que te da, por cierto, el régimen, es que es un escape de gas. Entonces inmediatamente salen los conocedores del asunto y dicen: un escape de gas deja fuego, candela, cosas quemadas. Aquí lo que hay es una implosión hacia adentro. Te dan todas unas explicaciones que uno va entendiendo. O sea, aquí es un escándalo tras otro. ¿En qué está Venezuela? Mire, yo siento que está rodeada del crimen, pero del crimen internacional, de las bandas locales, de pequeños grupos amponil, o sea, es todo junto. Tú que estudias el tema en profundidad, ¿qué ves tú? Mira, Nitu, la semana pasada nosotros hicimos una presentación en DC y Ajá. muchas de las preguntas que venían de esa audiencia que era reducida, porque estas presentaciones obviamente no son públicas, nos preguntaban justamente cómo es posible que en Venezuela se integren en el nivel de toma de decisiones puros grupos amponiles. ¿Cómo se llegó a eso, no? Hay mucha curiosidad por saber cómo se llegó a eso. Y yo siempre tomo el tema de la conceptualización que nos ha brindado a lo largo de la historia el crimen organizado en sus diversas versiones. Creemos que en el caso de Venezuela se une todo lo que es esa mafia amponil local, eh, opera de una manera, si se quiere, en colaboración unos con otros, aunque tienen diversos intereses, los une la criminalidad, los une el concepto de no querer soltar jamás el Estado venezolano y por ende sus recursos. Claro. Y a ellos se unen otras mafias internacionales que necesitan el poder estratégico que tiene Venezuela desde el punto de vista geográfico para hacer los trasiegos. Necesitan la entrada a América Latina de todo lo que es su rubro en el ámbito de la criminalidad, pero para colmo los intereses geopolíticos que están dominando el escenario mundial. Aquí tenemos un nuevo paradigma, aquí se está ampliando el sistema de potencias y en el caso de Rusia, China, Irán es un proxy, pero en el caso de Rusia y China y los socios aliados estratégicos requieren a Venezuela y por eso Venezuela también está tomada y de ahí la dificultad de romper el ciclo entre mafias locales, mafias nacionales, mafias latinoamericanas y mafias globales, que operan en conjunto y no se pisan como la manguera entre ellos. Cuando uno Pero observa Maylor, los... esto, ya va, discúlpame que te interrumpa, pero esto que nos cuentas es gravísimo. O sea, Es estamos gravísimo. tomados, pero absolutamente, completamente por todos los bandidos del mundo.
todos los bandidos del mundo, y cuando el crimen organizado o todas estas mafias, como ustedes lo quieran llamar, asume y busca y ocupa espacios, no los quiere soltar. Claro. No los quiere soltar. Mira, yo tuve oportunidad de ir a la Triple Frontera ya en 2 oportunidades. La Triple Frontera son espacios tomados por el crimen organizado transnacional a través de células como por ejemplo del grupo Hezbollah, que es el brazo armado de Irán, es un grupo libanés. Ujú. Y allí ese espacio va a permanecer bajo el control de estas mafias, porque cuando estas mafias entran y asumen el control del territorio, ellos de inmediato, aplicando varias estrategias, sustituyen al Estado. ¿Ok? Un día podemos hablar sobre este tema que es muy interesante para que la gente entienda. Ujú. Se crean estos espacios donde el Estado, en Son este ellos. caso son 3 estados, en la Triple Frontera, el Estado no opera. Y el Estado opera, pero cuando opera en los alrededores, inmediatamente sucumbe su actuación porque está el poder del dinero del crimen organizado, que es el negocio más grande del mundo. Pero Después digamos que el Estado en esa triple frontera o la ley son ellos, los bandidos. son ellos y aquel que se opone es eliminado, ¿ok? Así de sencillo. Entonces, Venezuela está en ese mismo renglón. Cuando hablamos de, mira, en o sea, lo que está detrás de todo esto que está ocurriendo, uno hace siempre lo que son los nexos, porque estos modelos de sociedades administradas por el crimen organizado transnacional no pueden existir si no están metidas en las redes, que esto es muy importante. No estamos hablando de las redes de sociales, estamos hablando de las redes criminales. Criminales. Maduro sabe que él no va a salir del poder porque él está en el marco de una red criminal. Y a nadie le conviene de esa red criminal que Maduro salga del poder, y de llegarse a presentar que hay que sacrificar esa pieza, pondrían otra que responda a los intereses de lo que ya existe. Y de ahí la dificultad de acabar con un régimen de esa naturaleza, así como también el de Cuba, por ejemplo, o el de Nicaragua o muchos otros, Por porque eso, por está eso es que presentando un modelo diferente. Y tristemente, Nito, mis amigos que son mis hermanos colombianos, allá en Colombia hay un proceso de transformación. Anteriormente era silente, ahora es un poco más obvio. Y si el grueso de los colombianos que no son así y que han luchado por un tiempo, ya no solamente contra el comunismo marxista de la FARC, esto es más grande que la FARC, si no hay una acción conjunta de todos los grupos que piensan contrario y que no quieren ser venezolano, aunque ayer Petro dijo que era muy chévere ser venezolano y que le gustaba mucho la Gran Colombia, pero hay muchos colombianos que quieren preservar lo que hay de un Estado que ha sido capaz de luchar por años contra el crimen organizado, contra las mafias de la droga, pero a su vez han sido florecientes desde el punto de vista económico. Si se pasa la línea roja, esto se va a acabar. Y Petro tiene todas las intenciones, a nadie le puede quedar una duda de querer hacer y querer traspasar esa zona roja, en la cual ya prácticamente está en la mitad de esa frontera, ¿no? lo que pasa es que hay que entender cuando Petro habla de la Gran Colombia, yo siempre he pensado que la necesidad de que Colombia fuera tomada, como se decía, que era la joya de la corona, era precisamente para hacer esa Gran Colombia. O sea, imagínate ese territorio riquísimo de Venezuela y Colombia juntos, dominados por la misma gente. Es decir, ya no podemos tener ninguna duda de... Ahorita decimos que Petro es el canciller de Maduro porque lo vemos viajando y solicitando por el mundo el que se eliminen las sanciones, pero realmente es tratar de salvar un poco la imagen de Maduro, que creo que lo están logrando, de limpiarle un poco el rostro,
que creo que efectivamente que lo están logrando, y después se verá quién es el canciller de quién, o si es que los dos son, porque los dos pertenecen a la misma banda, pues, a la misma banda criminal, que lo que quiere es eso, pues apoderarse de los gobiernos eternamente, volver miserables a los pueblos, pero ellos quedarse perennemente, bueno, haciendo lo que saben hacer, el crimen, que es su naturaleza. Pero, ajá, hablando de esto, yo sí creo que Colombia todavía tiene posibilidades de salir. No, yo también, yo estoy convencida y estoy apostando a que eso sea así. Claro, Yo no quiero ver, o sea, por muy bellísimo que lo plantee Petro, yo no quiero que haya una gran Colombia gobernada por por estos bandidos. No, 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 no. Sería maravilloso pensar en una gran Colombia desde el punto de vista cultural. Los Claro, colombianos y los venezolanos somos hermanos, tenemos muchas coincidencias culturales porque venimos de la misma raíz y tenemos comerciales. exactamente, pero la Gran Colombia planteada, la que planteó Petro y la que planteó Hugo Chávez, porque esto lo planteó Hugo Chávez hace rato, Sí, no se claro. les olvide porque la memoria histórica se va cayendo en la misma medida en que van pasando los días. Pero Hugo Chávez planteó la Gran Colombia y Fidel Castro la planteó también. Es decir, que tú tienes raíces históricas importantes que no son las de Santander y Simón Bolívar, sino que está en el marco del eje del mal que empieza en Cuba y termina prácticamente en la Patagonia de este lado del mundo. Claro. Entonces, tenemos que tener claro que estos proyectos tienen raíces históricas, compromisos, porque los compromisos son muy importantes. Y cuando ustedes escuchan, y yo les pido por favor, aunque se les revuelva el estómago, vayan revisando todo lo que son los metamensajes de las narrativas que lanza Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros sujetos miembros de ese amponato y lo que está haciendo Gustavo Petro, que por cierto nosotros tuvimos oportunidad de verlo en Washington, de escucharlo y de ver cómo anda la mafia andante, ¿no? Ayer cuando terminó la fulana cumbre, habló Leiva y Ujú. este individuo claramente dijo, yo no sé si ustedes le prestaron atención, a lo mejor no, porque sé que muchos tienen el estómago dañado y no lo hacen, pero el hombre dijo claramente, y estos personajes son de raigambre, de pedigrís rojo, muy rojo. Y Sí. este tipo dijo que, bueno, ¿se hablaba con oposición? Sí, se hablaba con oposición, pero bueno, también es que allá habían pasado muchas cosas en Venezuela, entre ellas que habían querido matar al presidente. Entonces, dándole un golpe a lo que es una realidad que se ha discutido a nivel internacional y la propaganda del régimen para imponer el relato de que, bueno, a Maduro lo querían matar y a Maduro es la víctima y los otros son los victimarios. Sí, pero no se pasean y la prensa tampoco lo dice en demasía. Hay 9.800 testimonios de torturados en la Corte Penal Internacional. O sea, yo siento, y eso es un error nuestro, que nos falta. Claro, estamos muy reducidos, pero tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para explicarle al mundo, o sea, ¿de qué me estás hablando tú? ¿Quién ha querido matar a ese señor? Si ese señor lo que ha hecho es aniquilar al pueblo. Si lanzó a 8 millones de venezolanos afuera, que yo creo que ya 8 millones es corto, yo creo que es mucho más. La cantidad de asesinatos, bueno, tanto es así que ahora se asesinan entre ellos, ahora se suicidan entre ellos. Así es. Bueno, todo aquel que tenga la lengua suelta pasa a mejor vida. En el marco de las mafias y del mundo de mafias de lo que yo te estaba comentando, eso es lo que ocurre. Mira, hay una historia súper cruel. Yo he tenido la oportunidad de ver las series esas que mucha gente ve en las plataformas de moda en Ujú. estos días. A mí me ha tocado verlas en vivo y eso no tiene precio, porque te deja un conocimiento sobre la esencia de lo que es realmente el crimen organizado, cómo operan estos mafiosos, ¿no? Mm. Y te da una riqueza para poder trabajar el tema
desde el punto de vista de la investigación, pero también desde el punto de vista realístico de lo que hay, o sea, irte al campo de investigación y revisarlo. Nosotros hemos tenido oportunidad de eso, Nitu, Ujú. y estoy muy agradecida porque esto me ha perfilado un olfato que si no hubiese tenido esa actividad en el campo real de la investigación hablo, pues uno no tuviera ese olfato metido allí como que dice, bueno, ya esto es así, esto es asado. Ejemplo, Claro. eh, cuando mataron o cuando se mató uno de los mafiosos que no pagó por el dinero robado como muchos otros, ¿no? En Miami fue este evento, un A uno tipo que se suicidó hace poco. se suicidó y suicidó, mató al hijo y después se suicidó. Exacto, mató al hijo, sí. Este hombre iba a ser sentenciado. Yo había seguido el caso porque era uno de esos típicos criminales corruptos que era capaz de hacer cualquier cosa y cualquier cosa significa Cualquier cosa. robar cualquier cosa. Incluso él pagaba periodistas, ¿ok? Él pagaba PR, relaciones públicas. Él tiene una mafia que quedó intacta porque él se mató y mató al hijo y toda la red que él tenía quedó intacta con mucho dinero proveniente del erario público venezolano. Y esos están muy felices porque ya no los puede tocar la justicia o si Porque los... él ya no puede hablar. No, no solamente porque él no puede hablar, sino porque él había hablado algo. Pero porque el caso se cierra con su muerte. El caso se cierra con su muerte y en los Estados Unidos está pasando algo que ocurre cuando hay una atomización del trabajo, como una especie de la gente, como en español sería como que la gente está quemada, que ya no operas con la misma eficiencia Mm, porque tienes demasiado que hacer y entonces terminas estando quemado, mentalmente hablo, ¿no? Aquí las fiscalías de distrito que se ocupan de la investigación del crimen organizado transnacional están saturadas y están siendo objeto no solamente de infiltración de terceros que vienen obviamente del crimen organizado para desviar las investigaciones. Esto es grave, ¿ok? claro. Presentan evidencias y hay señalamientos y la gente ofrece información que es tergiversada y manipulada para desviar la investigación que se sabe cuesta mucho dinero al Estado norteamericano y mucho tiempo y por eso la justicia criminal es tan costosa y con ello pues se alejan cada vez más el objeto de la investigación de los reales criminales que son los que de alguna manera están pagando para que se desvíe. Y esto está pasando no solamente en el estado de la Florida, en Nueva York es un proceso de debacle que en todos sus niveles, incluyendo lo que depende del estado federal. Entonces, Mm. se están viendo muchas cosas y por supuesto que estos criminales aprovechan este caso de José Manuel González Destino, que deja dinero Él fue regado, el que él se suicidó. la mujer, una mujer más joven que él, que era la mamá del niño, bueno, ya ella recuperó su pasaporte porque el pasaporte de ella también estaba en la corte y bueno, luego de que se cierra ese caso por muerte, los pasaportes que estaban allí, pues se fueron entregados, ¿no? Y la investigación, en el marco de todo lo que está haciendo, pues hubo datos que no llegaron a la mano de los fiscales, ¿no? Y hay muchos testaferros felices porque ellos no van a ser tocados. Mm. Igualmente ocurrió, por ejemplo, con un sujeto que murió en manos del régimen venezolano en la cárcel, que se llamaba Nelson Martínez. No sé si ustedes Nelson se Martínez. acuerdan, que Sí, fue claro, fue presidente de PDVSA. y de Citgo. Y de, perdón, Y, de Citgo, sí es verdad. y bueno, y él había ocupado todos los cargos habidos y por haber. Y él tenía una red de testaferros que quedaron muy felices porque a él lo arrestaron cuando fue a Venezuela y Exacto. luego se murió ahí en la cárcel el hijo de ese señor que vive en Florida, pues él decía que bueno, que él tenía evidencia que lo habían matado, etcétera, etcétera, pero bueno, ese señor también dejó
un grupo de gente muy feliz de esa muerte. Y Claro. así sucesivamente. Pero como volvemos al tema de las redes, estos casos están todos vinculados, porque es una mafia de operadores y de contratistas que se unieron a funcionarios públicos de PDVSA, de Cirgo, Baribén, que es una cosa increíble, y todo está vinculado uno con otro. O sea, O es sea que podemos decir también que esta explosión de lecherías también tiene que ver con todo esto. Y que es una claro, venganza de alguien contra este señor o contra, no sabemos. contra Pero, las mafias, es que es una pelea de mafia y así hay que entenderlas. mm, Este hombre que se mató en la cárcel, supuestamente, es una pelea de mafias. Es como si tocamos, pues eso no solamente pasa en Venezuela, Nito. Aquí en Estados Unidos pasó, es más, aquí cerquita de donde yo estoy en estos momentos, en la cárcel federal de Manhattan. Allí también ocurrió, por ejemplo, con Jeffrey Epstein. Se claro, que también se suicidó. suicidó. Y esa cárcel, bueno, un juez ordenó que revisaran todo y allí pasaron unas cosas extrañísimas, pero ¿qué es lo que queda de todo? La verdad oficial, la que se impone, el relato. En Venezuela, el relato quedó establecido en que ese hombre se suicidó, el que estaba en la cárcel, y que lo otro fue una explosión, como mejor le venga a Tarek Williams a ponerla en expediente, porque no hay una investigación, no hay una intención de decir la verdad, no hay absolutamente nada, sino que la única intención y por lo que se trabaja es para imponer un relato dominante y romper cualquier narrativa que esté vinculada directamente a lo que es la realidad. Tú sabes que a Nosotros mí me siempre llama poderosamente la atención, May, porque a esta hora que tú y yo estamos hablando, se sabe que la supuesta casa, que la casa era supuestamente de este señor Guevara, pero no hemos oído una declaración del señor Guevara, pedir una o de su familia y pedir una investigación, que qué fue lo que pasó. Dios nos ampare y nos favorezca, pero uno no le pasa una cosa de esa y uno lo primero que hace es ir a los medios y decir, bueno, el estado de tal sitio, de donde se esté, que me investigue qué es lo que está sucediendo, qué es esto. Alguien me tiene que resarcir estos daños. Aquí no hablan de nada, ¿tú no te has dado cuenta? Estos sí, señores bueno, que están, es que el proceso, según el Ministerio Público, entró en una etapa supuestamente sumarial para desarrollar la investigación, pero como hay mucha gente que sabe del cuento, entonces esas son las versiones que surgen, ¿no? Y que se ponen públicas. Yo tengo desde ayer, no, yo que también, a mí me ha llegado de todo. yo estaba dedicada a otra cosa ayer, porque ayer fue, si se quiere, la capitulación de 20 naciones y que acordaron lavarle la cara a Maduro. Nosotros estábamos observando todo el panorama, conversando con fuentes internas y externas de esos países para observar cómo es que se está planeando Pero todo es que este proceso, ¿no? yo quiero decir, ¿cómo entró en este juego Alemania, Italia? Porque, Holanda, porque te digo, yo de Argentina, Bolivia, Brasil, pues yo no me espero nada, pero digamos que de Holanda, de Alemania, de Italia, a mí me llama mucho la atención. Claro, uno no estuvo en los debates, no sabe qué dijeron sus representantes, ¿no? Y el comunicado me parece tan terrible, la verdad. bueno, Alemania, Europa entra en este juego porque hay una palabra clave que está operando en todo esto y es energía, energía. Claro. Es petróleo, es gas y otros minerales que están en el subsuelo venezolano y que se requieren para que Europa y para que muchos otros países sigan andando, porque se está transformando el mundo. Y Venezuela, fíjate que pertenece al eje del mal. Estados Totalmente. Unidos abandonó el territorio y cuando no, o sea, cuando un país abandona un espacio, lo cubre otro, así nos guste o no. Y en Claro. el caso de Venezuela ocurrió. Cuando estaba el lío este de Guaidó en plena efervescencia, yo me acuerdo que nosotros estábamos en la ONU y estaba todo a flor de piel, ¿no? Y yo tengo muchas fuentes que están en la Comunidad Europea y me pasan datos,
Y recuerdo que uno de mis fuentes, una fuente que trabaja en la misión para Alemania, ellos no estaban realmente convencidos de que el caso de Guaidó pudiese operar, es decir, pudiese funcionar. Entre otras cosas, porque ellos no entendían el lío este de la Constitución, ¿no? Ellos decían, bueno, pero si eso está en la Constitución, entonces hay que hacer a los 90 días elecciones, y entonces si eso no es así, ¿qué tal? Y hubo un grupo que yo, por cierto, conversé con los que eran jefes del interinato, o con uno de ellos, ¿no? En esa época, y me dijo, no, no, eso es propaganda de la izquierda. Pero en el Congreso de Alemania, en el Parlamento, hubo un grupo que sí era ciertamente de la izquierda, pero que tenían una inquietud de ver cómo es que era este lío, ¿no? Cómo operaba ese interinato, para no caer en otros modelos de interinato que han habido a lo largo de la historia. No se crean que lo de Guaidó fue único, no, no. Hay modelos sobre el interinato, y todos los líderes de esos interinatos andan por ahí asilados en cualquier otro país. Pero los alemanes, a través de un grupo que había gente de la izquierda allí, hicieron un estudio desde el punto de vista constitucional de la ley en Venezuela, para ver cómo era que iba a operar eso, ¿no? Y cuando ya habían pasado, creo que eran como 4 o 5 meses, ellos se hacían preguntas, bueno, ¿y cuándo es que va a haber las elecciones esas de los 90 días? ¿No? Ya pasaron, y pasaron 6 meses, y pasaron 9 meses, y pasaron todo eso, y ellos tenían muchas dudas. En la medida que iba pasando el tiempo y se vio todo esto que ocurrió con Juan Guaidó, etcétera, ellos se hicieron muchas preguntas y tenían muchas dudas, razón por la cual a mí no me parece extraño verlos a ellos allá sentados con Petro, porque ellos, en el marco de la guerra de Rusia en Ucrania, han sido uno de los más perjudicados, desde el punto de vista del bolsillo del contribuyente, del bolsillo de la gente que tiene que pagar más por energía, y también sobre todo lo que se ha generado en Europa a raíz de, bueno, la ruptura del Nord Stream 1 y 2, de todos estos sanciones que han generado una sequía y que han favorecido, recuerden esta, que es una lección de geopolítica que no se les debe olvidar. Si hay alguien que deja el espacio, otro viene y lo agarra y lo domina. Y lo Y eso pasó, y eso es lo que está pasando. A mí no me extraña ver los europeos sentados allá. En el caso de Borrell es un no, asunto, ya están diciendo que van a levantar las sanciones, Europa, las sanciones pero a por Venezuela. supuesto que la van a levantar si Claro, están de acuerdo, claro. y en Y Estados le Unidos. van a quitar, te lo oí ayer incluso en un programa, le van a quitar los 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro, que yo la verdad, bueno, ya uno entiende que entonces el gobierno norteamericano, la administración norteamericana, ya dejó de ser una democracia, porque ya se une el poder judicial con el poder ejecutivo. Ahí está una mezcla, porque una cosa es el sistema de justicia norteamericano, supuestamente era autónoma, pero si ahora le van a quitar esto, porque es una negociación, bueno, mira, bueno, igual que pasó con los sobrinos de Cilia, pues, que No, estaban igual sentenciados. que puede pasar con otros casos que están pendientes, pero que forman parte de los requerimientos del régimen para ir a sentarse en México. Hay que A recordar mí que lo que me da muchísimo dolor, Maybor, y ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo, es que se perdió una oportunidad de oro cuando Guaidó tenía el apoyo de 60 países, cuando en los Estados Unidos no estaba Biden, sino que estaba Trump, y donde había una posibilidad de verdad de lucha y incluso de lucha diplomática, incluso, ¿no? Pero digamos, a favor de Venezuela, de esta parte, digamos, de oposición venezolana. Lo que pasa, lo que no sabíamos era que eran lo mismo, eran absolutamente lo mismo que el régimen, y que nosotros estábamos muchos muy engañados, otros medianamente engañados, y otros ya habíamos visto cómo era la cosa, pero nadie nos creía porque nosotros éramos unos divisionistas. Ahora hemos visto salir al señor Guaidó por la puerta de atrás, lo hemos visto llegar en absoluta soledad a un aeropuerto donde nadie lo esperaba, y sin un mensaje. O sea, sencillamente, aquí estoy yo, voy a luchar, pero lo que va es a disfrutar lo que tiene y lo que tiene la familia,
y los venezolanos siguen huyendo del país, siguen pasando trabajo. Es terrible lo que hemos pasado, lo que hemos visto, esta película, y es imperdonable. Como es imperdonable, estos señores de la mesa, esta de negociación, que cuando supieron que el señor Guaidó iba a ser expulsado de Colombia, debieron haber dicho algo, porque están en una negociación y van a dejar que uno, y tú sabes perfectamente, y lo sabe el público que nos sigue, que yo no tengo absolutamente nada con Guaidó, que a mí no me gusta Guaidó, que creo que fui de las primeras personas que pidió públicamente que Guaidó renunciara. Pero eso es para que veamos cómo esta gente, que son de la misma mafia, cuando ya una pieza no les sirve, la tiran y no importa. Y yo sigo aquí en el juego. Eso es, a mi juicio, lo que yo vi ayer, no solamente la claudicación de 20 países, sino ver en todo su esplendor una representación de esa oposición haciendo ese papel terrible de traición, no solo a Venezuela, sino a su propia gente. Mira, yo quiero cerrar este programa no con un mensaje de derrota, sino que quiero que la gente que nos está escuchando agarre esa ira, esa frustración y la convierta en energía para seguir la lucha. Porque nosotros no estamos en condiciones de claudicar. Nosotros no estamos en condiciones de entregarnos. No. Esa rabia se puede canalizar y puede convertirse en una fuerza, pero más amplia, de todo aquel venezolano que se sienta frustrado, no solamente porque fueron confiscadas sus libertades, sus derechos, su historia, todo, porque fuimos expulsados de la tierra que amamos, y que se convierta en una fuerza unificadora de criterios para ahora que tenemos el conocimiento de saber que tenemos mafias de todos colores, que va a haber un festival de traidores que uno puede identificar claramente porque todo deja rastro, y convertirse en una especie de miembro de un jurado en el que no se le permita a estos sujetos como Stalin González, como Gerardo Blay, todos estos individuos que han servido la mesa para que el régimen continúe en el poder. Porque si ellos gozan de confianza y hay gente que sale todavía a defenderlos, ustedes que están allí, ustedes que están frustrados, deben entender que esa mafia no puede tener la confianza de ustedes, porque seguiríamos en lo mismo hasta que cada quien dé su último respiro en este planeta. Hay que convertir, o sea, aquí las palabras estas de moda de los nuevos discursos y de la neolengua no la usemos. Lo que sí podemos hacer es convertir esa rabia, esa frustración en una energía renovada para seguir la lucha de una manera más inteligente, de una manera más concreta, y entender que estamos en un escenario internacional, global, que va en contra de nuestros propios valores, principios e historia. Y estos individuos que andan allí forman parte de ese eje que nosotros no queremos. Y lo tenemos que hacer nosotros mismos. Si no cambiamos, no quedamos claros nosotros mismos, no podemos llevar una lucha que es histórica y que creo que la humanidad nunca había dado en la dimensión que se está dando ahora. Así es. Claudicar jamás. Muchísimas gracias, Maybor. Me encantó conversar contigo y bueno, nos quedó mucho en el tintero, pero ya tendremos oportunidad de seguir ampliando estos temas. Un abrazo fuerte para ti, gracias a los seguidores y nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.